Hoy vamos a ver la lección 9 y vamos a hablar del papel de la videoconferencia en telemedicina. Cuando hablamos de telemedicina y consulta online, lo primero que se imagina la gente es una consulta por videoconferencia. Sin embargo, habréis visto que QLive no integra una herramienta propia de videoconferencia. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, quizá lo hagamos en un futuro próximo, pero el caso es que ya puedes utilizar herramientas de videoconferencia con QLive. Y quiero explicarte cuál es la mejor manera de hacerlo. El objetivo de esta lección es que entiendas cuándo tiene sentido utilizar la videoconferencia como herramienta de consulta online y cómo hacerlo de manera correcta. Puedes hacer la prueba. Pregúntale a un paciente o a un colega cómo se imagina una consulta médica a través de Internet y seguramente te describirá una consulta por videoconferencia. ¿Quieres crear un producto de consulta médica por videoconferencia? La verdad es que este tipo de productos se pueden crear a través de nuestra plataforma y tiene sus ventajas e inconvenientes. Por una parte, la principal ventaja es que la videoconferencia es lo más parecido a una consulta presencial y por ello es más fácil de entender por el paciente, es más fácil de venderla. Tiene la ventaja de que los pacientes te ven y te oyen y no hay dudas de que realmente quien responde a la consulta eres tú, mientras que cuando consultas de forma asíncrona una consulta online podría haber alguien que está contestando en tu lugar y esto es un problema. Y tú también puedes ver al paciente, puedes ver cuál es su actitud y en algunas especialidades esto es importante. Pero también tiene algunos inconvenientes. Para empezar tienes que coincidir en el tiempo con el paciente y esto es bastante difícil, tienes que quedar con él y acordar una hora para realizarla. Por otra parte, la tecnología de videoconferencia puede fallar por muchos motivos y esto significa que te puede hacer perder el tiempo o incluso generar una experiencia de frustración, ya sea para el paciente o para ti mismo. No deja de ser, en cualquier caso, un sucedáneo de la consulta presencial y eso significa que difícilmente vas a poder cobrar lo mismo y sin embargo te va a llevar tanto o más tiempo que la consulta presencial, porque entre conectar, desconectar, dar explicaciones, que todo funciona, vas a tener un tiempo útil más reducido y no vas a poder explorar al paciente y hacer algunas cosas que en la consulta presencial sí que puedes hacer, por tanto es difícil que puedas cobrar por una consulta en videoconferencia lo mismo que por una consulta presencial. Finalmente hay también algunos casos en los que el paciente prefiere que no le veas, por cuestiones de timidez o por cuestiones de confidencialidad. Entonces lo que te tienes que plantear es si tiene sentido para ti crear un producto de videoconferencia. ¿Qué tendrás que tener en cuenta para valorar si tiene sentido para ti? Pues en primer lugar si tiene sentido para tu especialidad. Hay algunas especialidades en las que puede ser importante y otras en las que no. Hay que ver hasta qué punto es importante para ti coincidir en tiempo real y que el paciente te vea. Por otra parte hay que tener en cuenta los requerimientos técnicos. Si desde el lugar donde tú normalmente trabajas tienes una buena conexión a internet de banda ancha y si los pacientes a los que tratas normalmente tienen buenos dispositivos y van a estar en condiciones de conectarse con una buena calidad. Porque si no se puede garantizar una buena calidad técnica de la conexión, el resultado puede ser bastante frustrante e incluso ser imposible. Por otra parte, es importante saber qué piensan tus pacientes. Es difícil saber esto si no se lo preguntas, e incluso aunque se lo preguntes, el test definitivo es ofrecer el servicio y ver si realmente están dispuestos a pagarlo. Puede que te digan que sí que les parece interesante, pero luego a la hora de la verdad no compren el servicio. Finalmente te tienes que plantear si te conviene realmente ofrecer este servicio. Ten en cuenta que, como decía, vas a necesitar coincidir en el tiempo, vas a tener que dedicar un tiempo casi tan grande como a la consulta presencial y normalmente no vas a poder cobrar lo mismo que por la consulta presencial. Teniendo en cuenta todo esto, es posible que sí quieras crear un producto de videoconferencia. Yo te animaría que si tienes dudas, lo pruebes.
La verdad es que en nuestra experiencia lo que hemos visto es que puede ser importante e interesante tener un producto de videoconferencia cuando crees que vas a atender a pacientes por primera vez a los que no conoces. Esto da más confianza y autenticidad que te vean. Por ejemplo, si ofreces directamente servicios de primera opinión o de segunda opinión médica. Primera opinión médica es alguien que busca que un médico le asesore para saber si tiene que realmente ir en persona o ir a urgencias o demás. Bueno, pues para esto es importante que vea que hay un médico y que te vea. Una segunda opinión médica, quizá no es tan importante, es cuando alguien tiene un diagnóstico de una enfermedad o de una patología o le han recomendado un tratamiento complicado, pues a lo mejor en un cáncer, y tiene dudas de si lo que le han propuesto es lo más correcto. Y busca otro especialista que de alguna manera le confirme esta opinión. Entonces, pues tiene que ofrecerte toda la documentación que ya tiene, y en estos casos pues puede ser interesante que después de que analices toda la información que te envía, tengas un espacio de videoconferencia para asegurarte de que entiende correctamente o que tú has entendido correctamente toda la situación. Esto también va a dar mayor confianza y autenticidad al producto. Por otra parte, hay algunas especialidades en las que observar el comportamiento y el lenguaje no verbal tiene mucha importancia, como puede ser psicología o psiquiatría. En estos casos es importante el poder contar con un producto de videoconferencia. También hay casos en los que puedes querer dar instrucciones personales que requieren un feedback visual. Por ejemplo, puedes querer enseñar a una madre cómo amamantar a su hijo, porque no está consiguiendo que se enganche bien al pecho, y quieres explicarle, quieres ver cómo lo está haciendo y corregirle sobre la marcha cómo debería hacerlo. O bien quieres enseñar a un paciente a practicar determinado ejercicio de rehabilitación, o cómo debe administrarse o administrar a una segunda o tercera persona un tratamiento que tiene alguna complicación. Para todo esto es mucho más fácil y mucho más rápido si puedes contactar con una cámara de por medio, de manera que tú le puedes orientar y puedes decir, no, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra. Finalmente tienes que tener en cuenta que, aunque hemos dicho que la tecnología falla todavía con demasiada frecuencia, tenemos profesionales que están utilizándola con éxito. Normalmente profesionales que trabajan con pacientes que ya se conocen, con los que ya tienen una trayectoria y que por comodidad del paciente pues utilizan este medio. ¿Qué características debe tener un producto de videoconferencia para hacerlo desde nuestra plataforma? Para crear un producto de videoconferencia tendrás que ir a la parte de productos, como ya lo vimos en la lección 5. Puedes repasar allí si quieres el mecanismo de cómo hacerlo y elegir siempre el tipo de consulta única. Aunque vayas a crear un producto en el que tú lo que ofreces es una serie de tratamiento, por ejemplo, un tratamiento con 5 consultas por videoconferencia, el modelo es el de consulta única. Solo que si ofreces más de una videoconferencia, pues será un producto más caro. Has de crear un cuestionario inicial para adjuntar a esa primera consulta, en el que le vas a pedir al paciente que indique su identificación en Skype o en Hangout o en la plataforma de videoconferencia que utilices. Y también le vas a pedir las bandas horarias en las que le podrás llamar. Establece en la descripción el tiempo máximo en minutos que va a tener cada sesión de videoconferencia, tanto si es una como si son varias, y especifícalo en la descripción. ¿Qué precio poner? Yo te aconsejo que inicialmente pongas un precio de en torno al 70 u 80% de lo que cobras a un paciente privado por una consulta presencial de la misma duración. A la larga es posible que, al menos en algunas especialidades como la psicología o la psiquiatría, una consulta online pueda ser igual o más cara incluso que una consulta presencial, porque puede aportar tanto valor como una consulta presencial y para el paciente es más cómodo, porque lo puede hacer desde su casa y se ahorra el desplazamiento. Pero de momento estamos en algo que es nuevo y yo te aconsejaría que pongas un precio más barato. Deja claro en la descripción del producto que vas a ser tú quien vas a llamar, porque quieres mantener el control de tu tiempo. Es el paciente quien debe estar en espera para que seas tú el que puedes conectarte en el momento convenido y cortar la comunicación cuando se acabe el tiempo estipulado. Cuando se acabe
el servicio, le dejarás un informe, no necesariamente en ese mismo momento, pueden ser en unas horas después, le dejarás un informe por escrito con la asistencia, con un resumen de la asistencia. Y ahí puedes aprovecharle también para dejar información adicional, consejos, enlace a alguno de tus posts en el blog que le puedan ser de utilidad, etc. En cualquier caso, no debes olvidar, una vez que hayas hecho todo esto, cerrar la consulta de modo que el paciente pueda evaluar tu servicio y recomendarte a otros pacientes. Y nada más. Te dejo en la documentación complementaria el resumen de lo que te he contado y un texto descriptivo que puedes utilizar para crear este producto de videoconferencia como un nuevo producto dentro de tu oferta de productos de consulta online. Y nada más. Mañana nos vemos para ver cómo compatibilizar QLive con otros programas y sistemas de atención a distancia.